Viva Productions presents. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Unidad, integridad, paz, fe y amor en Cristo Jesús. Esto es plenitud. Comparte y sé parte de este tu programa. Conocerás la grandeza de Cristo expandiendo su palabra en plenitud. Bienvenidos a su programa Plenitud, claro, su programa. Esta es la voz de los hispanos, de los cristianos de Nueva Inglaterra. Espero que Dios le hable a través de las entrevistas y las enseñanzas que tenemos acá y pues que sea de edificación para ustedes. En el programa de hoy me gustaría que vean primero el resumen. Check it out. Haber tenido la oportunidad de conocer cómo es un discurso, las diferentes formas expresivas de un discurso, cómo puedo analizarlo, sus personajes, su tiempo, su espacio, su contexto. Todo eso que aprendí, obviamente, de una manera significativa me ayuda pues a entender más de las escrituras. Porque así tú estás hablando y me estoy yo imaginando Jesús hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, con esto de la literatura, todas esas claves que te enseñan en esta carrera, la puedes tú transmitir en la palabra y puedes tú entender el mensaje de Jesús, hacia dónde Él va dirigiéndose. ¿Cuál sería la clave para llevar este trabajo arduo y la constancia? Así como vieron en el resumen, vamos a estar hablando con Mildred Muñoz, una literaria, hija de Cristo Jesús, quien ha tenido algunas experiencias maravillosas y pues quiere compartirla con todos ustedes. También vamos a entrevistar a Samuel Hernández y vamos a conocer sus experiencias en su ministerio y demás, pero primeramente vamos a ver la entrevista de Mildred Muñoz con ustedes. Bienvenida, Mildred, a tu programa Plenitud. Gracias por estar Eva, con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Cuéntame un poquito de ti, de tu testimonio. Sé que viene de Barranquilla, Colombia, ese es tu origen. Sí. Vienes a Estados Unidos a partir del 2007, 2008, ¿no? 2007, sí, cuando Sí, me casé. Cuando te casaste. Mi esposo me trajo. Oh, come on. Pero qué bueno, te ha gustado hasta ahora, ¿no? Bueno, me ha gustado, es un poco diferente. Realmente he tenido la oportunidad de vivir en 3 partes de Estados Unidos que parecen 3 países. Primero vivimos en Albuquerque, Nuevo México, luego vivimos en Kenner, Luisiana y finalmente aquí en Tewksbury, Massachusetts. Wow. Pero en realidad son 3 países. Bueno, eso sí es verdad, porque hay el sistema diferente en cada estado o ciudades. Sí. Entonces, tu background es licenciatura en lenguas modernas de la Universidad del Atlántico de Barranquilla. Y ahora está haciendo una maestría. Sí, ya estoy terminando una maestría en literatura española con la Universidad de Nuevo México. Wow, cuéntame tu experiencia con relación a ese conocimiento que Dios te ha permitido adquirir. Bueno, es una historia un poquito larga, pero para hacerla un poco corta, yo tuve la oportunidad de estar muy en contacto con la literatura desde muy niña, porque en realidad me apasionó desde muy pequeña. Cuando yo ingresé a mi educación preescolar a los 4 años en Barranquilla,
Mi mamá dice que yo aprendí a leer en cuestión de meses. Wow. Y en esos tiempos existía la promoción automática. Entonces rápidamente pasé de kinder, que se llamaba en ese tiempo, al preparatorio y enseguida a primer grado. Y Volaste todos esos niveles. sí, todo, me encantaba la lectura. Aprendí a leer y a escribir y aprendí la letra cursiva también desde muy Wow, niña. tremendo. Sí. Y luego cuando ya estaba por allí como en quinto, sexto grado ya de educación secundaria, me apasionaba, me seguía gustando, me encantaban las historias, los cuentos, los poemas, era la primerita en la clase de español. Y bueno, cuando nos mandaban a leer un libro, a estudiar un autor, pues yo le decía a mi papá que me trajera otras obras, además de. Entonces, si por ejemplo nos mandaban a leer La Isla Misteriosa de Julio Verne, Sí. yo le decía que me trajera también 20.000 leguas de viaje submarino, me trajera Viaje al centro de la Que le Tierra. agregara a la lista. Sí, y él decía, ¿y tanto te han mandado a leer, mijita? Y yo le decía, sí, papi. Mentira, yo leía el autor y yo quería saber más de él y me apasionaba con él y seguía y seguía. Así aprendí mucho y cuando terminé pues la universidad, cuando empecé ya era momento de empezar la educación universitaria. Sí, Recuerdo que fuimos con mi mamá a la Universidad del Atlántico porque estaba un poco indecisa sobre qué podía estudiar. Había exacto. muchas posibilidades. Eh, entonces recuerdo que fuimos de oficina en oficina viendo todos los planes de estudio de cada área. Sí. Y cuando llegué a las lenguas modernas y vi ese currículo lingüística, clásicos de la literatura, semiología, yo dije, esto es, Esto mío. aquí llegué. Y gracias Tremendo. al Señor tuve la oportunidad de estudiar allí durante 6 años. Y bueno, ya después de eso vino la graduación y ya después empecé a hacer la Ha maestría en sido un literatura acá. enriquecimiento total en tu vida, me imagino, Sí, porque se dicen, según los expertos, a través de la lectura tú adquieres muchos conocimientos. sí. Sí, la imaginación, tu imaginación, a través de tu imaginación y de lo que tú lees, tú puedes visitar, Ujú. aprender, conocer, compartir. De verdad que la lectura es extremadamente enriquecedora, de Y eso te no hay ayuda duda en la escritura, alguna. ¿no? Sí. Bueno, gracias a Dios, esa es otra historia también. Pues tuvimos la oportunidad de conocer al Señor Jesús cuando yo tenía 4 años. Mi mamá lo conoció. Qué Mi mamá bonito. aceptó al Señor. Y pues la iglesia quedaba muy cerca de nuestra casa e íbamos las dos a la iglesia. Si había pues todos los días actividad, pues todos los días íbamos. Ujú. Y en ese empezó así nuestro caminar cristiano durante muchos años también. Y la verdad que también me apasionó pues la lectura de las escrituras, las historias. A pesar que era una niña, me interesaba y me imaginaba todo lo que podía leer, todo lo que estaba a mi alcance. Wow, qué tremendo. Sí. Cuéntame tu testimonio con relación a tu encuentro con Jesús. Bueno, como les contaba, pues mi madre acepta al Señor cuando yo tengo 4 años. Y pues siempre mi niñez y mi adolescencia pues transcurrió en la iglesia, Ujú. transcurrió, de pronto cuando llegué un poquito a la juventud, creo que me interesaba un poco, como no sabía de las cosas del mundo, de Sí. pronto me quise como que desviar un poco, Ujú. pero el Señor con sus lazos de amor y Amén. su infinita misericordia nuevamente me trajo a No sus permitió caminos. turbaciones. No, eso fueron distracciones. Es santo. Como siempre yo he dicho, a veces el caminar cristiano, vamos por un sendero, pero Ujú. tenemos que ir paso a paso, pero sin parar, paso Exacto. a paso, Porque estamos sin parar, aprendiendo, realmente somos, la Biblia lo dice, tenemos que entrar al reino de los cielos como niños, como niños, porque sí, estamos aprendiendo sus caminos, ¿no? sí, sí. Qué Y a tremendo. veces, bueno, a veces nos quedamos entretenidos. Yo hablo por mí, ¿no? Que mirando el arbolito, mirando los pajaritos, pero lo importante es que tengamos en ese sendero y Ujú. que el Señor pues nos despabila y Ya. vamos, vamos, sigue avanzando, no te ¿Y cómo, entretengas. cómo sientes tú ese día especial en el que tú sientes ese llamado de Cristo? Bueno, eso fue cuando tenía aproximadamente 15 años, Ujú. que tuve un sueño donde pude ver específicamente como una mano gigante me traía así por la espalda Wow. y desperté y dije, uy, la mano de Dios. Fue una experiencia
un poco fuerte, Sí. pero gracias al Señor que utiliza muchos medios Amén. para traernos nuevamente a su redil, Amén. gracias a su infinita misericordia, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, sí. Y entonces me decías que ha tenido la experiencia de enseñar, de educar, de dar clases. Sí, porque esa es otra historia. Cuando tenía alrededor de 13 años, Ujú, mi mamá había tenido unos hogares de bienestar cuando yo tenía como 6 años, ujú. con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Barranquilla. Y ella también siempre ha tenido la vocación de maestra. Ella Sí, siempre ha querido enseñar. sí. Entonces, esos niños que ella tenía, pues los enseñaba poco porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo que quería era que los niños jugaran, se esparcieran, más no era un colegio, era Ujú, una guardería. ujú. Pero ella hacía sus intentos con los niños y siempre tenía más niños de los permitidos. Y eso te llevó a ti a adquirir la experiencia de la enseñanza. Pero cuando ya ella decide que el colegio es lo que el Señor la ha llamado, Ujú. porque eso también fue Otra experiencia. otra experiencia. Entonces ella funda ese colegio que se llamó Liceo Nacional, un Ujú, colegio que estuvo por 14 años en Barranquilla. ujú, Y este colegio empezó con un grupito pequeño de niños y fue avanzando. ujú. Cada año habría un grado más, Hasta que creció, hasta donde hasta Dios lo que llevó. creció, se expandió, se convirtió en un colegio grande de 400 Wow, estudiantes. tremendo. Pero lo más bonito es que ese colegio fue un semillero. ¿De qué? Además de conocimiento, fue un semillero del Evangelio, Amén. porque de allí salieron muchos convertidos porque nosotros enseñábamos la fe cristiana a los niños. Amén. Les damos el conocimiento humano y el Exacto. conocimiento del Señor. Haciendo una pausa en esta entrevista, yo he ido tomando algunos apuntes sobre lo que estuvimos conversando y me gustaría presentar mis propias ideas y sentir, ¿no? A través sobre este tema. Estamos hablando sobre la literatura, la relación entre la palabra de Dios y nuestro conocimiento, nuestras vivencias y demás. Pero dice que la lingüística nos enseña a dar el uso correcto de las palabras y a entender el sentido también que le damos al discurso. Me llama la atención que la literatura estudia las funciones del lenguaje y cuando también le presta la atención al emisor, o sea, el emisor soy yo quien se está comunicando con ustedes. Y asimismo lo habla Jesús en su palabra cuando se dirigía a los discípulos, cuando se dirigía al pueblo o al pueblo de Israel o a los gobernantes y demás. Podemos ver esas partes en la palabra de Dios y entender cuando Dios habla en un discurso y también la diferencia cuando habla a palabras o enseñanzas o hace una historia. También nos dice que la literatura indaga sobre el concepto, la enseñanza, la palabra, la oración, escritos, etcétera. Es muy importante, a veces no entendemos ¿por qué Dios nos da un conocimiento, nos permite estudiar una área específica? ¿Por qué trabajamos en tal o cual trabajo o área o experiencia que adquirimos en la vida, ¿no? Pero yo entiendo que todo es dentro del propósito al cual Dios nos está llevando y a veces no nos damos cuenta y nos ponemos a preguntar que cuál es el propósito de Dios en mi vida y bla, bla, bla. Pero si nos sentamos a analizar la palabra de Dios y a estudiarla un poquito más, nos daríamos cuenta. También me llama la atención que dice la literatura nos enseña a entender como humanos, más la palabra de Dios es vida, vida al espíritu del hombre. También puedo ver que cómo Dios toma el nivel de entendimiento del hombre, o sea, el entendimiento educacional del hombre o el entendimiento también acorde al estatus social del hombre. De esa misma manera Dios le habla. Por ejemplo, en Isaías, en Esdras, en Reyes, vemos cuando Dios está mandando una carta al pueblo haciendo entender de que Dios estaba a favor de los asirios. Y entonces le manda a esta gente que escriban la carta dirigido para los gobernantes, para las personas con mayor educación. Entonces, hay dos lenguajes.
Está uno en hebreo, que es el lenguaje llano, el lenguaje más entendible, y está el arameo. El arameo es para personas de alta categoría o conocimiento. Y acorde a eso, entonces Dios se le dirigía también por medio de las comunicaciones y a las cartas en las diferentes historias que vemos en la palabra de Dios. Pero también puedo tener otro puntito que dice en Salmos 19:3, dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Esto quiere decir que la comunicación de los cielos es constante. No es mediante palabra de naturaleza literal. Eso lo tenemos muy en cuenta. La comunicación de Dios es eficaz, es vida, viene hacia el espíritu, hacia el alma del hombre, que muchos no entendemos. Pero tomemos en cuenta siempre que todo tiene una relación, un porqué, una razón y un propósito en nuestras vidas. Por ejemplo, le voy a poner el porqué de la importancia de la literatura en un cristiano y al momento de predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra fe. La palabra fe nos dice que es confianza en Dios. Cuando uno tiene confianza en Dios plena, uno tiene esa seguridad y esa certeza de lo que tú no ves. Esa es fe. También podemos ver que la palabra fe se puede aplicar para doctrinas, sea doctrina de religiones, de iglesias o demás, o dogmas. Fe se utiliza en ese término, eso tú lo puedes buscar en el diccionario. También la palabra fe se puede transmitir o interpretar a una conducta específica del ser humano, como esta nos habla del cristiano. Es la conducta específica que vemos en una persona cuando conoce a Jesús. Por eso se llaman cristianos, porque siguen a Jesús y tienen un conocimiento vivo de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y pues así se aplican las palabras. Es por eso la importancia de esta entrevista, para conocer el porqué de nuestra carrera, de nuestros conocimientos, nuestros trabajos, nuestra vida diaria y cómo aplicar estos en la palabra de Dios, buscando así el propósito divino. Continúen viendo esta entrevista. Que es la base de todo, y ahí está la clave del por qué a veces muchas personas no entienden, estudian, llevan un camino, una carrera, ¿no? Una ilusión o un sueño, pero no tienen el entendimiento de que Dios lo está llevando con un propósito, el cual tú tuviste ya la experiencia de llevar ese propósito, enseñar la educación secular, pero al mismo tiempo enseñarlo con la palabra de Dios. Sí, en ese colegio se hacía mucho por los niños, no solo en cuanto a conocimiento humano, sino también llevarlos a conocer a Jesús. Y muchos niños hoy en día siguen en sus caminos, en su palabra, y también son ministros de alabanza, ministros en la palabra, Eso en la es tremendo. predicación, y ha sido un gozo poder contribuir de una manera significativa en nuestros estudiantes. Exacto. Entonces me imagino yo que ese conocimiento que tú tienes aplicándolo en la palabra de Dios te ayuda a entender el mensaje que Dios nos transmite con su palabra para así aplicarlo y obedecerla, ¿no? Así es, porque la Biblia está por donde tú la tomas, está llena de historias, de enseñanzas, de palabra viva y eficaz, de cartas, las cartas del apóstol Pablo, de parábolas, de salmos, de poemas. La Biblia tiene manifestaciones literarias, figuras literarias, recursos estilísticos, por donde tú la veas tiene. Y que llevan el mensaje directo y preciso. Sí, llevan un mensaje, y entonces en verdad haber tenido la oportunidad de conocer cómo es un discurso, las diferentes formas expresivas de un discurso, cómo puedo analizarlo, sus personajes, su tiempo, su espacio, su contexto. Todo eso que aprendí, obviamente, de una manera significativa me ayuda pues a entender más de las Enriquecedor, porque escrituras. así tú estás hablando y me estoy yo imaginando Jesús hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, con esto de la literatura, todas esas claves que te enseñan en esta carrera, la puedes tú transmitir en la palabra y puedes tú entender el mensaje de Jesús, hacia dónde Él va dirigiendo su mensaje. Sí, y Jesús es el maestro por excelencia, Exacto. porque Jesús sabía cómo llegar a las personas a través de las parábolas. Las parábolas te quieren dar una enseñanza,
pero lo hacen tan sencillo. Exacto. Te pone el ejemplo de la ovejita porque el pueblo de Israel Ujú. tenía muchos pastores, muchas personas se dedicaban eran pastores de ovejas. Entonces, ¿qué toma él? Él toma algo de la vida cotidiana, Exacto. hace una historia para llevarlo a algo espiritual, algo Exacto. que fuera fácil de entender para las Un mensaje personas, llano. para la multitud que lo seguía. Entonces Ujú. él dice, el buen pastor, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, porque él sabía que la gente a la que él estaba hablando Exacto. sabía cómo era un pastor, sabía Exacto. cómo tenía que cuidarla de los animales, de los peligros, de que se fuera en un aprisco, en Y un no barranco. entiende la gente, el ser humano no entiende que todo lo que uno vive ha Sí. sido todo creado por Dios. Sí, Entonces, si no entendemos eso, no podemos escuchar su mensaje y entender su palabra. así es. Es tremendo, es maravilloso, me encanta eso. Sí. Y entonces, cuéntame, ¿tú estás dando clases de español a niños acá en Estados Unidos? Sí, actualmente, además de estar estudiando la maestría en literatura y terminarla, Sí. pues he estado Dios me ha dado también me ha dado la oportunidad de enseñar español como Ujú. segunda lengua. Muy Y es importante. que me gusta mucho Ya. también. Y sobre todo acá también lo veo culturalmente. Nosotros Exacto. como latinos, como hispanos, pues tenemos Y que, primordial porque es la segunda lengua. exacto, y tenemos que conocerla y aprenderla, a hablarla, escribirla, leerla y escucharla, porque Ok. son 4 habilidades comunicativas Oh, para que perfecto. usted pueda decir que usted domina un idioma. Ujú, Hablar, escuchar, leer y escribir. ujú. Porque mucha gente te dice, no, yo hablo inglés, yo hablo español, pero no lo leo. Exacto. Otros te dicen, yo lo puedo leer, pero no lo puedo escribir. Y entonces esa partecita ahí, si la llevamos a la palabra, son muchas las Mm, personas que a mí misma se me han expresado que leen la palabra pero no la entienden. Exacto, exacto. Pero eso es un ejercicio. Exacto. Es un ejercicio, así como en los idiomas, pues tú tienes que practicar, Ujú. involucrarte, leer, buscar ayuda, buscar recursos. Así también con la palabra. Algo que no Exacto. entiendas, vas a un líder, buscas ayuda, buscas la dirección del Señor. Hay mucha información, lo que pasa es que hay que buscarla. Exacto. Y gramaticalmente, vámonos a ir ahora a las redes sociales. Sí. ¿Cuántos errores, cuántas faltas ortográficas, pero especialmente en los mensajes cristianos, en los Mm. textos bíblicos? Oh, totalmente. Yo también, a mí me da mucho dolor de cabeza. A veces que entro a Facebook, yo sé que me van a decir, pues lastimosamente no todos, dicen muchas personas, no todos Sí. pudimos estudiar ortografía. Sí, Sí, es pero no verdad. necesariamente eso, porque por lo menos Dios escríbanlo con mayúscula. Exacto, cosas sencillas. Ujú. O a veces por hacer un mensaje corto, lo que se hace es que se corrompe, hay una Exacto, corrupción del idioma, porque ponen que, en vez de poner la palabra que, ujú, solamente te ponen la Q. exacto. Solamente te abrevian de tal manera que se corrompe el Y idioma. entonces si tú escribes un mensaje cristiano o Sí. para bendición de otros, no va a llegar porque Mm. está corrompido el Sí, mensaje. está mal dicho, Exacto. está mal escrito, tiene faltas ortográficas y pues un idioma tiene sus reglas. Ujú. Cada idioma tiene Yo sus creo que es muy reglas. importante y para los líderes cristianos hoy Sí, en día es muy importante tener eso en cuenta como parte del testimonio, de llevar el mensaje. sí. Porque si no tenemos un buen contexto literario, ¿cómo vamos a transmitir el mensaje entonces? Sí, hay que hacer el esfuerzo, creo yo, que revise lo que escribe, Ujú, porque también está el caso a veces de estos correctores automáticos, ujú. que entonces la persona, listo, solo envió el mensaje, ya, sale publicado, pero el corrector te puso cosas que Que tú no no van. querías decir, Exacto, te tienen otro quitó, te sentido. puso, entonces por favor, yo pienso que sí se hace necesario revisar Mándale un todas las mensaje publicaciones. a las personas que quizás estén interesadas en tener mejor habilidades Mm. literarias o en la lengua española, ¿no? Sí, pues lean mucho, escriban mucho, sobre todo la lectura, busquen mucha información. Si no están seguros cómo escribir, cómo se escribe una palabra, pregunte, busque. Hay reglas, no es tan difícil. Parece difícil, pero no lo es. Así que gracias, Eva. Y para contactarlo, aquellos que estén interesados en aprender español, ¿se está Sí. expandiendo las clases o todavía está? Sí, más adelante la idea, con el Ujú, favor de Dios, es hacer una academia de idiomas. ok,
Ya, hay varias empresas que son conocidas Sí. y se puede hacer, o también de manera independiente, pero me pueden contactar a 978-918-5090, Mildred Muñoz. Ok, perfecto. Entonces espero que pueda volver a visitarnos Claro y que sí, con traernos mucho esas gusto. clavecitas que necesitamos para entender la palabra de Dios, ¿no? Sí, Y claro que sí. aplicarlo. Muchas gracias a todos los televidentes. Muchas gracias a Eva por su invitación. Ha Gracias. sido un placer y que Dios los continúe bendiciendo. Gracias, Mildred. Haz lo que tengas que hacer. Ven aquí, toma el control. Derrama de tu poder. Vamos, canta. Para que pueda vencer. Haz lo que tengas que hacer. En mí no hay limitación. Estoy dispuesta a creer. Eso se llama fe. Levante las manos si lo cree. Haz lo que tengas que hacer. Mis manos levantaré. Proclamando tu palabra a toda lengua y a toda nación. Cierto Dios aquí. Haz lo que tengas que hacer. Mis manos levantaré. Proclamando tu grandeza por encima de la enfermedad, por encima del cansancio y dolor. Y aunque la prueba no la puedes vencer, haz lo que tengas que hacer. Levanta las manos que sienta Dios. Levanta las manos, aquí toma el control. Derrama de tu poder para que pueda vencer. Haz lo que tengas que hacer. En mí no hay limitación. Estoy dispuesto a creer. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fe. Levante las manos y canta. Haz lo que tengas que hacer. Mis manos levantaré. Proclamando tu palabra a toda lengua y a toda nación. Haz lo que tengas que hacer. Mis manos levantaré. Proclamando tu grandeza por encima de la enfermedad, por encima del cansancio y dolor. Y aunque la prueba no la pueden vencer, con las manos arriba todo el mundo, haz lo que tengas que hacer. Mis manos levantaré, corrió, proclamando tu palabra a toda lengua y a toda nación. Haz lo que tengas que hacer. Mis manos levantaré. Proclamando tu grandeza por encima de la enfermedad, por encima del cansancio y dolor. Y aunque la prueba no la puedes vencer, ¿cómo es que dicen los coros conmigo? Haz lo que tengas que hacer. ¿Cuántos valientes hay aquí que le dicen a Dios? Haz conmigo lo que tengas que hacer. Levante las manos y adora a Dios. Haz con mis finanzas, haz con mi familia, haz con mis hijos, haz con mi ministerio, haz con Boston, haz con Massachusetts, lo que tengas que hacer. Levanten sus manos que sientan la unción fuerte aquí. Mira, este concierto era el 22. Pero aquí gente que el 22 no podía, pero podía hoy. Si estás aquí, es porque Dios sabe lo que hace. Levante las manos si lo cree.
nosotros en su programa Plenitud. Aquí estamos con nuestro hermano Samuel Hernández. ¿Cómo estás, Samuel Hernández? Un abrazo, gracias por la oportunidad y estamos contentos de saludarle. Qué bueno, cuéntenos un poquito de usted. Nos gustaría llevar el mensaje a aquellos que Dios le ha dado un llamado, ¿no? Y tienen ese ministerio, pero a veces no saben cómo dirigirse espiritualmente. Bueno, yo soy criado y nacido en el Evangelio, toda mi vida he estado en el Evangelio y aunque estudié contabilidad, mercadeo en la universidad, al final el llamado pudo más que lo que yo quería hacer en el mundo profesional y ahí comenzaron a fluir las canciones, las alabanzas y fue poderosa las cosas que Dios ha comenzado a hacer después que acepté el llamado y mucha integridad, palabra, oración y ayuno y buscar la presencia de Dios y la fórmula para no mantenerse. ¿Cuál sería la clave para llevar este trabajo arduo y la constancia? Bueno, yo creo que la total dependencia del Señor, la integridad, la búsqueda de su rostro y cumplir el llamado al cual uno realmente fue llamado. Y yo creo que la clave es esa, mantener los pies en la tierra, siempre dar la gloria a Dios y siempre llenarse de su presencia para que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros. Sabemos que es un trabajo que a veces no te deja tiempo, ¿no? ¿Cómo hace usted para manejar ese balance de su vida personal y de su vida ministerial? Las giras son cortas, los viajes nuestros son cortos, no hacemos giras demasiado extensas, vamos al lugar que tenemos que ir y regresamos y nos congregamos, mi familia es muy estable, la iglesia también donde me congrego y creo que es un buen balance para cumplir con todo, ahora que el trabajo se ha multiplicado en las cárceles, en las casas de la gente, en el mundo secular, en la radio que también manejamos programas de radio en Puerto Rico, múltiples viajes, entonces es interesante, se puede hacer un balance y se puede cumplir con todo. Un mensaje para los padres y para los esposos. Bueno, yo creo que Isaías 54 dice que nuestros hijos van a ser enseñados por Jehová. Yo creo en la restauración de la familia, creo que los matrimonios pueden ser más fuertes, el ataque más violento actualmente del enemigo es contra la familia. Si puedo decir la base del matrimonio y la familia es Jesucristo, nuestra casa jamás se va a caer. Tremendo. Denos sus contactos. En Facebook ya vamos por 1.5 millones de seguidores. Wow, tremendo. Nos consiguen Samuel Hernández Oficial. En Twitter, Hernández Samuel, el correo electrónico samuel@samuelhernandez.com y el teléfono 787-704-8176. Un millón de gracias por estar con nosotros en Plenitud. Amén. Un mensaje a nuestro público. Un abrazo a la gente de Plenitud de parte de Samuel Hernández. Levanten las manos porque Dios está en control. Amén. Gracias y espero que sea de su gozo. Cuando digan fiesta, todo el mundo con las manos arriba. Fiesta, con las manos arriba. Fiesta, 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 fiesta. Con las manos hacia el lado. Así, 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 salado. Así, 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 salado.
se lo preguntó a Juan? Que Juan se quedó a los pies de él cuando todo el mundo huyó. ¿Por qué no se lo pregunta al discípulo al lado? ¿Qué se le estaba pasando ahí? ¿Ah? Mira quién se lo pregunta y que a Pedro. Es que no es lo mismo ser llamado que un escogido. Cuando Dios te llama te pregunta si quieres o no. Pero cuando Dios te escoge tienes que ser tú. No importa lo que la gente hable de ti, no importa las veces que ha negado a Jesús, lo que Dios tiene para ti, no hay diablo que te la arrebate cuando era una puerta, no hay infierno que la pueda cerrar. Levanta la mano al cielo. Dios no tiene gente favorita, Dios tiene gente escogida de delante de la fundación del mundo, te predestinó, te señaló, te puso nombre. Levante las manos si lo cree. No es que tenga preferencia contigo, es que escogido significa te entresaca. Ahí está la gente que Dios llama y entre ellos va siendo así y te va sacando aparte. Y a eso los hace pasar por ciertos procesos en la vida. Siento un fuego aquí. Apágame la calefacción esa y ponme el aire acondicionado, que estamos sudando aquí. Este es el concierto en Massachusetts que tenemos aire acondicionado. Los demás tienen calefacción. Aquí estamos sudando con el fuego de Dios. Levante las manos al cielo. Apágame la calefacción esa y ponme aire acondicionado. Mira, te lo mereces o no, algo queda. Si Él te escogió, tienes que pasar por el proceso porque te da más fuerte. Levante sus manos al cielo. Si con tu familia que no le sirve a Dios no pasa por esos procesos y tú sí, no me importa, Dios te escogió y tienes que pasar, quieras o no quieras. Se ha metido aquí un fuego. A los demás, si quieren, tú me buscas y yo te uso. Si quieren, hola, ayuda, te los montes, a ver si yo te uso un poquito. Pero a estos otros que escogió, quieras o no, te voy a usar. Tengo cosas grandes para ti. Levante sus manos al cielo conmigo. Ahora ayuda, busca su rostro, pero que te apartes y no quieras hacer la voluntad de Dios, vas a tener que hacerlo porque Dios te escogió. Y cuando tienes a Pedro de frente, a de acabar con él, después de quitar las redes, lo reivindica. Y ese que negó a Jesús en 2 mensajes se convirtió en 8.000 almas usados por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo no sé las veces que has negado a Jesús. Dios me trajo hoy a Boston y más de 200 personas que no pudieron entrar. Pues aquí parece que contaron mal, hicieron como 1000 tickets, ¿alaba? Parece que problema de calculadora aquí, ¿alaba? Pues que vino más gente que les esperaba, porque se canceló otro, ¿verdad? Pero el que logró entrar aquí es porque tenés que escuchar esta palabra. Es que a veces nos encanta tomar el control. Pero Dios te somete en los procesos para que entiendas que tú no te mandas, te manda Jehová. Que no te enseñes tú, te enseñes Jehová. Que muera yo, viva Cristo en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Levante sus manos si lo cree. Dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Entrega el control de tu vida a Jehová completo. Dios siempre tiene el control. Vamos, canta. ¿Por qué desesperarme? Vamos a cantar todos. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme?
siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Diga, soy bendecido, duermo tranquilo. Que lo sepa el gobernador de Puerto Rico, que aunque Puerto Rico tiemble en la isla del Cordero, Dios siempre tiene el control. Levante las manos y la creen. Está bueno, colombiana. Vamos arriba, Rodrigo. Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, cántalo. Yo vivo en paz, ¿por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Diga, soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Cántalo conmigo, Dios siempre tiene el control. Desesperarme, Dios siempre tiene el control. Porque y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Diga, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre, como el que dicen los coros conmigo, dice, tiene el control. Cantemos todos, solo piano. Dios siempre tiene el control. Cantemos todos. Porque desesperarme. Vamos. Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme. Cántelo con mucha fuerza que sienta, Dios aquí. Dios siempre tiene el control. Yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere. Diga, soy bendecido, díselo. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz.
sueños era grato. Él aprendió de su padre que dijo, en paz me acostaré. Y así no dormiré. A los que están aquí, prepárense, será la mejor noche de su vida. Vas a dormir como nunca antes. Isaías 54 dice que el temor no se acercará a ti. Oh, del temor no vas a tener temor, porque no se va a acercar a ti jamás. Si alguno conspira contra ti, hará sin mí, dice Dios. En Puerto Rico aprendí un refrán que dice: el que invita paga. Si me invita, págame y atiéndeme. ¿Y por qué Jesús invita a los discípulos a la barca y se va a dormir? Si me invita, atiéndeme. O sea, me invitas a tu casa y te vas a dormir. Él invita a los discípulos a la barca y lo primero que hace es irse a dormir. Cuando Dios guarda silencio, es porque Dios está trabajando en tu respuesta. Mira, hay un montón de gente que se desespera metida al Facebook del ministerio. Se sienten solas y solos porque no dan respuesta de Dios. Tengo noticias para ti. El silencio de Dios también es una respuesta. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas las angustias. Clama a mí que Dios te responde. Levante sus manos que sienta a Dios aquí. Y Él te dijo a ti que estás solo, sola, porque Él no te hable. Si cuando la noche más oscura está, es cuando más cerca está de amanecer. Es cuando más desesperado estás, pero es cuando más cerca está la respuesta. ¿Por qué te estás rindiendo si lo peor ya pasó? Lo segundo que les quiero enseñar es que aunque Jesús esté en la barca, las tormentas llegan. Y eso es bueno que los que te envidian lo sepan. Porque se pasa criticándote, juzgándote, que las cosas que tú pasas en la vida es por lo bueno o malo que tú seas. Le tengo noticias a los bochincheros amigos tuyos, ¿verdad? Levanten las manos que siento a Dios. Le tengo noticias a los salvavidas días que se meten en tu camino. Y le vas a decir que aunque Jesús esté en la barca, la tormenta llega, pero tu casa no se cae, porque tu casa está en las rocas. Levanten las manos al cielo y alaba a Dios de verdad. Le sirvas a Dios o no le sirvas a Dios, las tormentas son iguales para justos y justos. Y lo dice la palabra: dos casas, las dos recibieron lluvia, las dos recibieron viento, pero la que está en la roca, su casa no se cae. Jesús dijo: hay dos cosas que voy a permitir para enseñarles a ellos que yo estoy en control. Lo primero que voy a hacer es que no le voy a hablar, no voy a dormir. Y lo voy a llevar al límite, porque Dios nos lleva al límite a todo el mundo. Dios lleva al límite a aquellos que resistir es la única opción. Resistir. Aquellos que esperando un poquito los lleva al límite para que no hagan nada, para que vean a Dios obrar. No todo el mundo Dios lleva al límite. A ellos los llevó al límite. Y después dijo: los voy a desesperar un poquito. Voy a meterme en una tormenta, pero a la que me adoren y me alaben en la tormenta, me voy a levantar en la tormenta, voy a calmar los vientos y la tempestad, y le voy a enseñar que yo estoy en control. Por eso esta noche, siento la presencia de Dios. El concierto del 22, la tormenta llegó. Y esperando por Jesucristo, esperamos 2 semanas. ¿No? Nos desesperamos. IVA Productions presents. Te dice: si tú crees que estoy en control, entrégamelo todo. Y así llegamos al final de nuestra programación el día de hoy. Espero que haya sido de su disfrute, que hayan aprendido, tomado notas y les sea de inquietud para buscar
la literatura, la lingüística, las funciones de la palabra, el sentido, el contexto. También puedan estudiar un poquito más y escudriñar el mensaje que Dios nos enseña a través de su palabra y así enseñarlo hacia los demás. También espero que se hayan gozado y disfrutado con la entrevista de Samuel Hernández y sus canciones. Pero este es el final del día de hoy y pues para la próxima espero verles también y espero que se contacten con nosotros, mándanos un email, llámenos y bueno, pues estamos a sus órdenes. Cualquier sugerencia, opinión o si desean compartir con nosotros, pues solo se contactan y esta es su casa, ¿no? Este es su programa Plenitud. Hasta la próxima. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Unidad, integridad, paz, fe y amor en Cristo Jesús. Esto es plenitud. Comparte y sé parte de este tu programa. Conocerás la grandeza de Cristo expandiendo su palabra en plenitud.